la W, las noticias del mundo. Son las 8 de la mañana, 13 minutos. La campaña electoral ecuatoriana ha estado marcada por asesinatos de un candidato a la presidencia, del señor Fernando Villavicencio, uno de los alcaldes más populares del país, Agustín Intereago, otros dirigentes políticos que eran parte directa o indirectamente de esta elección democrática. Todo esto se da en medio de esta crisis. Hay elecciones allí en Ecuador. Charlie, cuéntenos, ¿con quién estamos? María Camila, estamos con Esteban Ron, analista político, que nos va a ayudar a aterrizar todas las implicaciones que tiene esta primera vuelta en Ecuador. Don Esteban, buenos días y bienvenido a W Fin de Semana. Buenos días, un abrazo a la distancia, a las órdenes, empezando la jornada electoral acá en Ecuador. Dispuestos a resolver cualquier tipo de duda que ustedes tengan y muchísimas gracias por la invitación. Esteban, yo quisiera saber que en su opinión, según su experiencia, ¿usted cree que estas elecciones debían aplazarse, no debían tener lugar hoy, por supuesto teniendo en cuenta el terrible asesinato del candidato Fernando Villavicencio? Esta es una de las interrogantes que se ha venido planteando por parte de muchos electores, de muchos analistas, pero te cuento una cosa, el tema es que todas estas elecciones, este proceso electoral extraordinario, devienen de un régimen constitucional al haberse aplicado la muerte cruzada. ¿Qué es lo que sucede en ese sentido? Que una vez que el presidente de la República firmó el decreto de muerte cruzada por el cual se eliminó a la Asamblea Nacional, las elecciones tienen que ser realizadas en un plazo máximo de 90 días. Y es por eso que nosotros en Ecuador estamos teniendo las elecciones al día 86, dentro de ese plazo de 90 días. Ahora, ¿qué sucedía si es que se aplazan las elecciones por más eventos extraordinarios que existiesen en ese sentido? El proceso electoral, según lo que determina la ley electoral ecuatoriana, si es que es llevado a cabo en un lugar diferente y en un día diferente a los establecidos constitucionalmente, se entiende la nulidad del mismo. Y si es que no se lo ejecuta dentro de los 90 días, los consejeros del Consejo Nacional Electoral, organizadores del proceso electoral ecuatoriano, serán destituidos automáticamente por la Corte Constitucional. Entonces, en este candado constitucional y legal existente en el Ecuador, no se podía haber aplazado bajo ninguna circunstancia las elecciones. Obviamente, la muerte de Fernando Villavicencio, el asesinato de Fernando Villavicencio, que consternó a todo el país, y la dificultad que tuvo la organización política que auspiciaba su candidatura para poner su reemplazo, tenían un discurso de aplazamiento, pero se hizo la contingencia específica con las fuerzas del orden, la fuerza pública en el Ecuador, y por lo pronto no se ha reportado, ya vamos un poco más de una hora de jornada electoral acá en Ecuador, y no se ha reportado ningún tipo de incidente. Sí, es que son más de 13 millones de ecuatorianos que están llamados a las urnas en medio de esta crisis de violencia, de inseguridad que azota al país. Usted dice, llevamos una hora, no se han presentado, digamos, incidentes que deban preocupar a la ciudadanía. Sin embargo, cuando vemos las elecciones en distintos países, cuando se van a cerrar las urnas es cuando más, digamos, preocupa el tema de seguridad, sobre todo pues si se está atravesando una crisis como la que está viviendo el Ecuador. Las autoridades tal vez en el Ministerio de Defensa, de Seguridad Nacional, etcétera, tienen, me imagino, dispuestos algunos planes de seguridad en caso de que pase algo extraordinario. Sí, María Camila, a partir de la muerte de Fernando Villavicencio, existe un comité especializado de seguridad preventiva y de reacción electoral, en el cual el Consejo Nacional Electoral tiene una participación directa con el Consejo Nacional de Seguridad del Ecuador. Esto ha bajado algo las tensiones, no puedo decir de manera absoluta bajo ninguna circunstancia en el país, y sí, lamentablemente en las democracias latinoamericanas, la parte final del proceso electoral es la más compleja por la afluencia de gente. Preventivamente, lo que han hecho este Consejo Mixto, este Consejo Electoral y de Seguridad, es que las fuerzas del orden tomaron presencia de los recintos electorales 72 horas antes, desde 72 a 48 horas antes. Es decir, en Ecuador, al igual que en Colombia, los recintos electorales son colegios y escuelas.
Entonces, todos los colegios y escuelas que son recintos electorales dejaron de tener clases y se tomó disposición por parte de las fuerzas del orden. Además, hay nuevas disposiciones para acudir a votar. El elector tiene que ir tan solo puede ir con un teléfono celular, puede ir con su billetera, pero está prohibido el ingreso de cualquier tipo de mochilas o maletas que puedan distorsionar estos efectos de la realidad dentro de los recintos electorales. Todavía queda muchas horas dentro de la jornada electoral, María Camila. La contingencia, hay otra medida de seguridad, las zonas calientes también, que se han previsto en el Ecuador, donde existen altos niveles de delincuencia. Estamos hablando de un tipo de criminalidad organizada, y también delincuencia común, que no se da en virtud de los recintos electorales. Ese es otro de los temores que se tiene, que la delincuencia común, sin tomar en cuenta una secuenciación, una planificación, haga de las suyas en los alrededores de los recintos electorales, y es por eso que la fuerza pública también está actuando un poco más allá de los perímetros establecidos en cuanto a seguridad en los recintos. Entonces, esa es la realidad que tenemos ahora. Señor Ron, esta semana la familia del candidato asesinado Fernando Villavicencio acusó directamente al presidente Guillermo Lasso de la muerte de su familiar, de su esposo, de su padre. ¿Esto cómo puede afectar la decisión que hoy van a tomar los ecuatorianos? ¿Allí usted cree que puede haber un impacto político en las declaraciones y las acusaciones que le hace la familia de Fernando Villavicencio al presidente? Bueno, en la última semana han existido varias imputaciones de responsabilidad respecto a la muerte de Fernando Villavicencio. No solo al presidente, más que una imputabilidad, lo que se le hace es no haber previsto los mecanismos específicos de seguridad y además del desamparo que ha sufrido la familia. Tengo el honor de decirme amigo de su hija mayor, y he estado en contacto personal con ella, y sí, efectivamente el discurso de ellos es hacia la falta de protección del Estado y principalmente hacia la reacción. Pero han existido otras voces. El día de ayer salió un comunicado en una red social del exministro del Interior del Ecuador, el ministro Serrano, uno de los ministros, digamos que con mayor duración en el cargo, quien establecía y señalaba que la responsabilidad también era en este caso, Guillermo Lasso, pero además de la familia de Guillermo Lasso, la que estuvo en el escándalo, familia política de Guillermo Lasso, la que estuvo en el último escándalo de corrupción que devino en la muerte cruzada. Entonces ahí hay otra imputación. Y claro, hay otras voces que también señalan al correísmo, porque obviamente Fernando Villavicencio tuvo un esquema bastante complicado cuando él confrontaba al correísmo, y tuvo bastantes procesos judiciales que se le iniciaron desde el Estado. Entonces también hay esa posibilidad. Hay una dispersión en esa información, pero el discurso que está calando es justamente este tema de la responsabilidad del Estado al haberse portado negligente ante su muerte y al no presentar al menos algún resultado previo de las investigaciones. Estamos a más de una semana y no hay ningún tipo de investigación o reacción por parte de la Fiscalía General del Estado, y eso es lo que realmente asusta. Esteban, usted menciona al correísmo. Yo quiero quedarme ahí porque la candidata del expresidente Rafael Correa, que lidera su movimiento desde Bélgica, Luisa González, es quien probablemente gane esta primera vuelta, no con el 50% de los votos para ser presidenta de una, pero sí para pasar a segunda vuelta. La segunda persona que va a ser su rival en octubre en la segunda vuelta, ¿usted cree que por el miedo que hay en Ecuador a que vuelva el correísmo, todos los otros candidatos se unan para evitar que Rafael Correa vuelva a la presidencia de mano de Luisa González? Ustedes tienen una información acertada en ese sentido. Mira, en Ecuador las encuestas están vetadas y vedadas 10 días antes de la elección. Pero obviamente las organizaciones políticas y las empresas de análisis político están realizando track polls, que no son encuestas como tal, sino seguimiento de votación. Hasta los últimos días, en el cual hubo flujo de información respecto a estos tracks, daban una ganancia a Luisa González, efectivamente, con un poco más allá de 30 puntos de los votos válidos. En Ecuador, para ganar en una sola vuelta, se requiere del 40% de votación favorable de los votos válidos y una diferencia de 10 puntos con su inmediato perseguidor. Como decía, hay cierta garantía de que Luisa González esté en una segunda vuelta, pero habrá que ver quién es el candidato que llega en segundo puesto. Algunas encuestas, hablan de Jan Topic,
que es el candidato, es un outsider, realmente él no tiene experiencia política y está auspiciado por el Partido Social Cristiano, un partido hegemónico histórico del país, y es quien se ha centrado en el tema de seguridad principalmente y ha tenido un repunte en los últimos días muy, muy fuerte. De la experiencia, de lo visto en elecciones anteriores, como en las del 2021, puede darse esta gran coaligación, ya que la polarización existente en el Ecuador te hace tomar una postura de correísmo, no correísmo, y más aún en un balotaje. Entonces, no sería nada extraño que para la segunda vuelta electoral se pueda hacer una definición de correísmo, anticorreísmo, y eso traiga consecuencias no alentadoras para el partido de Rafael Correa. Es Esteban Rona, analista político de Ecuador. Gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana, y lo que más deseamos es que la jornada se lleve con absoluta paz, tranquilidad, y que gane quien tenga que ganar, pero con justicia.